Ok, llegamos al final del curso, el último tema, Market Makers y Dealer Positioning. En lo personal, creo que es el tema más interesante, dado que el entender cómo los market makers toman decisiones de cobertura y cómo esas coberturas, o esas decisiones, perdón, de cobertura, pueden impactar de una forma directa el precio del subyacente y por ende nosotros tener un poquito más de información, no solo para entender qué es lo que está pasando en el mercado, sino también para poder tomar decisiones de inversión, creo que es sumamente clave que se entienda justamente todo lo que vamos a hablar en esta sección, esta última sección del curso de derivados financieros, específicamente de opciones. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar hablando de qué es un market maker primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos a comprar y a vender, alguien debe decirnos el precio, ¿no? De lo que estamos comprando y lo que estamos vendiendo. Y en principio eso es, ¿no? Un acuerdo entre todos los partícipes que estamos en el mercado. Sin embargo, hay uno, o sea, podemos englobarlo en uno solo, pero realmente hay muchísimos market makers, el cual básicamente es un broker en donde las operaciones de compra y venta de distintos instrumentos financieros, como pueden ser divisas, acciones, índices, materias primas, se realizan no directamente en el mercado, sino en esa mesa de operaciones que tiene el market maker llamado dealing desk, ¿no? Ahí es donde se realizan todas estas operaciones. De igual forma, y como su nombre lo dice, ¿no? Un market maker o un creador de mercado, básicamente lo que hace es que él se pone del otro lado de la operación. Él es el vendedor de todos los compradores y él es el comprador de todos los vendedores, por lo cual él crea dos precios, el precio bid o el precio de compra y el precio ask o el precio de venta, visto desde su punto de vista, ¿no? El bid es el precio al cual él te compraría lo que tú le quieras vender y el ask es el precio al cual él te vendería lo que tú quisieras comprar. Si lo vemos siempre desde nuestra perspectiva, como inversores siempre vamos a tener el peor precio. Nosotros vamos a vender por el precio más bajo y vamos a comprar por el precio más caro. Y visto desde el punto de vista del market maker o del broker, él siempre va a vendernos a nosotros por el precio más caro, que es el ask, y siempre va a comprarnos a nosotros por el precio más barato, que es el bid. Y en el medio está el spread, que es parte de la comisión de estas instituciones financieras. Entonces, cuando, ¿por qué te comento esto? Porque al fin y al cabo, él es el que está intermediando, ¿no? Entre todos. Él es el que compra a todos los que venden y es el que vende a todos los que compran. Sin embargo, distintos instrumentos financieros son más fáciles que otros en lo que a buscar una contraparte se refiere. Por ejemplo, si alguien quiere comprar o vender 1 millón de acciones de Apple, muy probablemente se meta un market maker para gestionar esa operación. Pero el market maker de alguna forma le es relativamente sencillo voltearse y encontrar una contrapartida para para ese millón de acciones hipotéticos que estamos hablando de Apple. Por ende, él simplemente como que estaría dentro de la operación como un intermediario, las agarra de un lado y las pone en otro. Al igual, lo mismo pasa con otros instrumentos que sean también muy líquidos y que sean muy fáciles de ubicar. Ahora, en el caso de las opciones, es un poco distinto. Y aquí, cada vez que alguien quiere comprar o quiere vender una opción, muy probablemente la contrapartida sea un market maker y el market maker se quede con la posición mientras esté ese trade abierto. Eso trae unos riesgos inherentes al market maker porque el market maker no está para especular. Déjame traer algo para escribir. El market making no está para especular, sino es para crear un mercado y proveer de liquidez a ese mercado. ¿De acuerdo? A él no le importa si la acción de Apple va a subir o va a bajar, o si la opción put o la opción call, bueno, en este caso es una put vendida, una opción put o una opción call va a ganar dinero o va a perder dinero. Esto no es lo que el market maker quiere hacer. El market maker, el negocio del market maker es esto. Ahora, en el momento que él eh,
yo como partícipe de mercado quiero comprar una call, el market maker me vende esa call, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi perspectiva, mi PNL es este, porque yo estoy comprado, pero desde el punto de vista del market maker es este, porque tiene una call vendida. ¿Qué sucede? Y esto ya lo hemos hablado, pero simplemente para recordar, si el precio del subyacente sube, yo estoy ganando dinero, porque el precio empieza a entrar in the money y esta opción call empieza a ser más valiosa, empieza a aumentar de precio. Y como yo la compré barato y ahorita la voy a vender caro, pues esto representa unas ganancias interesantes para mí. Para el caso del market maker es justamente lo contrario. Él está vendido de una call. Inclusive, acuérdate que comentamos de que la gama puede ser tu amiga o puede no serlo, dependiendo si estás largo de gama o corto de gama. En este caso, al estar corto de gama, a medida que el precio va aumentando, la pérdida que va materializando el market maker es cada vez mayor. Y como el market maker no quiere especular, tiene que cubrir esta posición vía la compra del subyacente directamente o comprando algo que esté altamente correlacionado con con el subyacente de esta opción. Entonces, esto es lo que quise decirte en este párrafo. Como los market makers no quieren correr ningún riesgo especulativo, ¿no? Simplemente quieren ganar comisiones, ellos tienen que salir a comprar o vender el subyacente para poder mitigar el riesgo direccional en sus libros de opciones, que es algo que constantemente están asumiendo, dado que es muy difícil encontrar una contrapartida en el mercado, digamos un inversor retail o profesional o institucional, que se ajuste específicamente a las características de nuestro trade. Por ende, el market maker es el que que se queda con ese riesgo y tiene que cubrirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué viene a pasar en todo esto, no? Y es algo que ya hemos hablado, pero simplemente para recordar. El problema con las opciones es que la exposición al subyacente va cambiando, porque es dinámica. La exposición al subyacente va condicionada a delta y delta va cambiando por gamma. Entonces, al momento de que la delta de la opción cambia, se lanza una alerta, digamos así, y el market maker empieza a comprar o a vender, dependiendo del lado del trade que esté, para cubrir esa delta. ¿De acuerdo? En este momento empieza a aumentar la demanda o aumentar la oferta, dependiendo si salgo a comprar o salgo a vender, de este subyacente. Porque el market maker no va a salir a comprar una, dos, tres, cuatro acciones o cuatro futuros, va a salir a comprar billions de dólares de ese subyacente. Por ende, la demanda y la oferta aumentan o disminuyen de forma importante, lo que al final termina impactando en el precio del subyacente. Obviamente hay técnicas en cuanto a fraccionamiento de la orden o entrar en el VWAP o entrar en el TWAP. Hay distintos algoritmos de enrutamiento y ejecución de órdenes que previenen que esta dinámica de salir a comprar o vender grandes volúmenes del subyacente termine impactando en el precio de forma significativa. Pero siempre va a haber un impacto. Entonces, el precio spot se mueve, no digo que única exclusivamente por la dinámica de la cobertura de los market makers, pero sí hay un efecto añadido producto de esto. Y esto termina impactando en el precio de alguna u otra forma que termina moviendo la delta. Y al mover la delta, pues empieza otra vez el círculo vicioso o virtuoso o vicioso, no sé cómo catalogarlo, pero bueno, en definitiva hay una dinámica que se retroalimenta a ella misma eh, para que los market makers justamente puedan terminar cubriendo todo su libro de opciones. Esto es lo que ya habíamos visto. Ahora, hay un extra adicional que quiero que conversemos y de hecho de eso se trata esta parte del curso que son los distintos flows, ¿no? Los distintos flujos que podemos ver nosotros en el mercado, dadas las características y las obligaciones que tienen los market makers para cubrir sus riesgos. Y esos son los flujos de gamma, los flujos de Vanna y los flujos de Charm. ¿Ok? Vamos a ver cada uno por separado y te voy a mostrar ahorita un ejemplo de cómo cada uno de ellos impacta
la delta de una opción. Porque a lo largo de todo este curso hemos visto que la delta se ve impactada por gamma, ¿sí? Esto es lo que nosotros ya habíamos aprendido. Gamma es como la aceleración de la velocidad, ¿no? En el caso de la delta. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora yo te estoy diciendo, los flows, las cosas que afectan esta política de cobertura, no solo está en la gamma, la cual mide el cambio de la delta en función del cambio del precio del subyacente, ¿no? Sino también la delta se ve afectada por la volatilidad implícita y eso se le conoce como la vana. Y además se ve afectado por el paso del tiempo, lo que se conoce como charm. Entonces, la delta de una opción tiene tres aristas o tres condicionantes. La gamma, si la volatilidad implícita me cambia la delta y a eso se le conoce como el flow de Vanna. Y si todo pasa, si todo se queda igual y va pasando el tiempo, pues eso también me modifica la delta y eso se le conoce como charm. Entonces, déjame abrir un código que te preparé en R para justamente hacer todas estas modelizaciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos una call con strike 480. Aquí vamos a, esta era una que quiero mostrarte luego. Strike 480, un spot de 460, una volatilidad implícita de 40, una tasa libre de riesgo de 2,8 anualizada, un dividend yield de 1,35 anualizado y queda todavía 45 días para el vencimiento de esta opción call. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer el pricing de esta opción en estas condiciones con el paquete Deriv Markets que tiene R. Entonces, si yo ejecuto todo esto, me da que el premium de esta opción, o sea, lo que vale esta opción son $17,78. Este sería la delta, casi estaríamos at the money, porque justamente el strike y el spot son relativamente parecidos, y tenemos las demás sensibilidades calculadas por este paquete. Recuerda que en su momento, cuando lo vimos, hicimos el ejemplo de qué pasa si aumento en $1 sí, el spot. O sea, que el spot se acerca o se aleja al strike. Eso quería decir que la delta me va a cambiar porque me está cambiando el spot y como la delta, como el spot cambia, gamma cambia y al cambiar gamma cambia delta. El nuevo delta sería esto, perdón, el nuevo premium sería esto más el delta anterior. Y eso lo podemos simular ahorita. Si esto lo cambio a 461, ejecuto y hago otra vez la valoración. Entonces esto me dio 18,19 y el nuevo premium es 18,20, ¿no? O sea, obviamente hay un tema de aproximación en cuanto a la suma directa de estas dos variables, que es el premium más la delta, única y exclusivamente porque, déjame traer esto, recuerda que la delta en una opción call es algo así, está acotada entre 1 y 0, pasando por en el at the money, estamos en 0,5. Entonces, en el momento que yo estoy aquí variando el precio, porque esto es precio spot, ¿sí? Este es el precio spot. En el momento que yo me muevo un poquitico y recalculo todo, básicamente haciendo esta suma, lo que estoy tratando, o sea, lo que estoy haciendo es aproximando esto como si fuese una recta. Y aunque para cambios muy pequeñitos una recta puede tener una buena aproximación, siempre vamos a cometer algún error en cuanto a redondeo se refiere. Y por eso aquí da 18,1 y el cálculo da 18,2. Pero bueno, no hay nada más que preocuparse. Entonces, ese era básicamente el efecto de eh, de gamma, ¿sí? Si yo pongo aquí 460 otra vez y recalculo todo, delta es 0,41, pero si muevo el spot, vamos a moverlo un poquito más, en vez de ser 0,41, ahorita va a ser 0,44, ¿de acuerdo? Como se mueve el spot, se mueve gamma, al cambiar gamma me cambia delta.
Eso listo. Ese es el flujo de Vana, cómo va moviéndose mi delta en función del movimiento del spot. Ahora, está Vana. Vana es el cambio de la delta en función del cambio de la volatilidad implícita. Entonces, quiero mostrarte aquí, déjame extender esto un poco, y voy a crear un vector que vaya de 20 a 50 en pasos de 5. Vamos a ver este vector, cómo se crea. Entonces voy a simular este cálculo para una volatilidad implícita de 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50, manteniendo obviamente todo lo demás exactamente igual, ¿vale? Entonces, si cargo todas estas variables, hago el pricing y veo el resultado, aquí tengo para una boleta implícita de 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Y vemos como la delta va cambiando a medida que la volatilidad implícita va aumentando y va disminuyendo o iría disminuyendo a medida que obviamente la volatilidad implícita va, va disminuyendo. ¿Y por qué es esto? Déjame traer algo para dibujar y te lo dibujo aquí. Perdón. Ok, vamos a suponer que tenemos una distribución normal. Acuérdate que todo esto parte de que los retornos son normalmente distribuidos, están normalmente distribuidos, ¿sí? Y estos son los retornos del precio de este subyacente que esté aquí adentro. Vamos a suponer que estos son opciones sobre General Motors, ¿ok? Obviamente no consigue el precio, pero bueno, aquí simplemente estoy inventando un número. Son opciones sobre un subyacente, ¿vale? Y ese subyacente hoy por hoy tiene una volatilidad implícita de 20, ¿ok? Entonces, si tiene una volatilidad implícita de 20, eso quiere decir que esta distribución tiene un determinado spam, ¿no? A una desviación estándar para acá y una desviación estándar positiva. También tenemos dos desviaciones estándares y dos desviaciones estándares para acá. Todo lo que es el comportamiento de una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que lo que es delta es como la probabilidad de que a vencimiento el precio del subyacente, el precio spot, termine en el strike que ha seleccionado o lo supere, ¿no? Termine in the money. Bueno, termine at the money, el precio justamente que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una determinada distribución, esto nos dice a nosotros que puede existir una determinada probabilidad, ¿de acuerdo? Déjame ponerlo un poquito más. Una determinada probabilidad de que el precio llegue a este punto en el vencimiento. Y esta probabilidad puede ser perfectamente calculable utilizando las tablas de Z-score y todo esto que sabemos de distribución normal. ¿Vale? Ok. Ahora imagínate que la volatilidad implícita aumenta y aumenta 50. ¿Qué le pasa a la distribución? No necesariamente aumenta, ¿no? Que se ponga más leptocúrtica, digámoslo así, pero seguramente se va a poner más platicúrtica, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Al tener una volatilidad implícita mayor, los retornos van a ser mucho más volátiles y se van a alejar mucho más del promedio de esta distribución. Lo que hace que ahora esta delta, que antes estaba acá, ahorita sea un tanto diferente. ¿De acuerdo? Y eso termina impactando en el cálculo de lo que viene a ser la delta de la opción y por ende el exposure de esa opción. Em, Porque si nosotros entendemos a delta no tanto como la cantidad de acciones que tenemos que tener del subyacente tal que pueda cubrir mi posición, sino que un delta 20
ahorita significa que tengo un 20% de probabilidad de que el precio spot a vencimiento termine en el strike. Esto me da una perspectiva completamente distinta em, sobre cuán probable es que esto entre in the money y por ende yo tenga que salir a cubrir más o tenga que salir a cubrir menos. ¿De acuerdo? Recuérdate que lo que habíamos antes, ¿para qué sirve la delta? Bien sea para calcular el nuevo precio, el premium de la opción, o bien para calcular ese nivel de subyacente, o bien ahorita una tercera dimensión sería la probabilidad de que el subyacente termine estando in the money o at the money al momento de vencimiento. El spot sea igual al strike al momento de vencimiento de la opción. Entonces, si cambiamos la volatilidad implícita, eso va a tener un impacto directamente en lo que es la delta de una opción y va a afectar el criterio de salir, o el criterio de cobertura de los market makers. Vamos ahorita a simular, vamos a dejar fijo esta, voy a ponerle 30, déjame limpiar esto y vamos a recalcular todo. Aquí tenemos delta 0.40 con esta característica y vamos ahorita a ir disminuyendo el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a crear un vector que vaya de 45 días a 5 días, disminuyendo esto en 5. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Sería esto. Vamos a simular el cálculo a 45, 40, 35 y así hasta llegar a 5 días, obviamente manteniendo todo lo demás constante. Entonces, si ejecutamos esto y hacemos el pricing de la opción nuevamente, y déjame ampliar esto un poquito para que se vea. Vemos cómo la delta de la opción también va a ir disminuyendo a medida que nos vamos acercando a vencimiento. ¿Y por qué termina pasando esto? Manteniendo obviamente la volatilidad implícita constante. Si yo tengo 45 días a vencimiento, eh, tengo como mucho tiempo, digámoslo así, para que el precio pueda moverse y entre in the money. ¿De acuerdo? Ahora, si me quedan poquitos días, la probabilidad de que eso pase cada vez más baja, porque tengo menos tiempo para poder llegar a estar in the money, lo cual entonces hace que la delta, que ahorita tenemos la dimensión de una probabilidad de que la opción termine in the money, pues ahorita resulta que es más baja, porque tengo menos tiempo. Obviamente, si menos tiempo lo voy sumando a que estoy cada vez más cerca del strike, pues sin lugar a dudas la delta ahorita va a ser mayor, porque aquí era 0.18 con un supuesto de que el spot price estaba en 465 y por ende moverme de 465 a 480 en 5 días, necesito un movimiento mucho más agresivo que si yo estoy a 475 el spot y solo tengo 5 días para llegar a 480. Entonces, ahí el movimiento tiene que ser menor, por ende la probabilidad de ocurrencia es mayor. Pero en definitiva, lo que se sigue manteniendo es la condición de que la delta va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, cetibus paribus, o sea, diciendo que todo lo demás se mantiene constante. Em, Te voy a dejar este código para que puedas ejecutarlo y puedas jugar con cada una de las variables y veas cómo impacta todo esto. Y ahorita vamos a entrar en el detalle de cada una de estos flows, del gamma exposure, del van exposure y del charm, para que veas cómo todo esto combinado te va a dar un perfil de, digamos, exposición de los market makers para que nosotros podamos entonces tomar una decisión de vienen periodos un poco más volátiles, vienen periodos menos volátiles, los market makers tienen que salir a comprar muchísimo, tienen que salir a vender muchísimo, ahorita quiero poner una cobertura, ahorita no la quiero poner, ahorita quiero tener un trade especulativo, todo te va a tener, o sea, todo ahorita va a tener un poquito más de sentido entendiendo estos flujos y cómo los market makers se ven afectados en la toma de decisión de la cobertura de sus libros de opciones. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo y nos vemos en los siguientes videos.